pues vamos a platicar. Nuevamente tenemos, ¿cuántos nuevos contagiados? 280 contagiados activos. ¿Cuántos fallecidos? 21 en las últimas 72 horas. Seguimos en esta, no quiero llamarle meseta estable, seguimos manteniendo este ritmo. Mañana es el día de la apertura, mañana vamos a dar una amplia explicación de todo lo que va a consistir esto. Hasta mañana lo vamos a hacer. Estamos construyendo todos los detalles de lo mismo. Esperemos que funcione a partir del comportamiento social que tengamos los poblanos frente a estos hechos. Yo estoy esperanzado en que podamos todos sacar adelante a nuestro estado. Doctor Martínez, sus números, por favor. Gobernador, secretario, amable auditorio, medios de comunicación, buen día. Tenemos hasta el momento 36,456 muestras procesadas, teniendo un acumulado de casos positivos de 23,209, 280 casos activos más en comparación del día de ayer. La incidencia continúa en el área conurbada con el 73%, siendo la ciudad de Puebla la de mayor con el 66%. Tenemos 1,443 casos activos, incluyendo ambulatorios y hospitalizados, repartidos en 81 municipios. En lo que respecta a la hospitalización, tenemos 860 pacientes en todo el sector hospitalizados y 184 que requieren ventilación mecánica asistida. En la red hospitalaria de los servicios de salud tenemos 317 pacientes hospitalizados y 85 con ventilación asistida. El IMSS nos reporta 318 hospitalizados y 57 con ventilación asistida. El ISSSTE, 55 hospitalizados y 4 con ventilación asistida. El ISSSTEP, 72 pacientes y 19 con ventilación mecánica. El Hospital Universitario, 15 y 3 con ventilación mecánica. El Hospital Militar Regional, 11 pacientes y 4 con ventilación asistida. Los hospitales privados nos reportan 72 hospitalizados y 12 con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 2,790, 21 defunciones más en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, gobernador? Gracias, secretario. David Méndez, secretario de Gobernación, por favor, tu información. Sí, gobernador, muy buenos días. Buenos días, secretario, doctor Huerta y representantes de los medios de comunicación. Dar a conocer que en el reporte diario de seguimiento de las personas privadas de su libertad positivas de COVID, al día de hoy tenemos 130 personas que han dado positivo de COVID, una más que el día de ayer. Se mantienen 124 personas en las instalaciones del CIEPA, 117 hombres, 7 mujeres. Al día de hoy tenemos el reporte de 6 hospitalizados y afortunadamente no tenemos ningún fallecimiento en las últimas 24 horas que reportar. Y en cuanto al seguimiento de los migrantes poblanos en el exterior, informar que se confirma el fallecimiento de un poblano más en Estados Unidos, con lo cual llegamos a una cifra acumulada de 443 migrantes poblanos que han perdido la vida en el extranjero. Y en relación a una pregunta que nos hicieron hace unos días respecto a cómo va la segunda convocatoria para la repatriación de cenizas por parte de los consulados en Estados Unidos, informar que ya nos brindó información el Consulado General de México en Nueva York, y el dato que nos dan es que hasta el momento solo se llevan recabadas 6 solicitudes, por lo cual se está pensando que muy probablemente el segundo paquete de cenizas que pudieran ser repatriadas podrá estarse pensando a mediados del mes de septiembre.
Es cuanto, gobernador. Gracias. ¿Preguntas, Verónica? Claudia Espinosa, Informativo 102. Buenos días, gobernador. Gracias, pero buenos días, secretarios. Quisiera preguntarle al gobernador en torno, pues ya este proceso de ciclo escolar nuevo por la pandemia. Si ya tienen en Puebla los libros de texto, la Secretaría de Educación Federal señala que en algunas entidades ya se encuentran en las bodegas y pues será competencia de las autoridades locales esta distribución, si ya se tiene aquí en Puebla ese material. También preguntarle, no sé si competa a esta área, pero bueno, se ha hablado mucho sobre la situación alimenticia de los mexicanos y que esa es una de las causas de la alta pues cantidad de muertes por el COVID, entre ellas temas como la obesidad. En Oaxaca se aprobó una iniciativa para regular el tipo de alimentación de las instituciones educativas, saber si el gobierno de Puebla podría estar pues tomando una decisión o analizar esta posibilidad de presentar una iniciativa de la misma forma una vez que pues se pueda tener clases presenciales cuando el semáforo esté en verde. Y la tercera pregunta, no sé si para el gobernador, el secretario de Salud, ¿cómo va el abasto de las vacunas en términos generales? Las vacunas para los pequeños, ¿se cuenta con la dotación suficiente para llevar todas estas semanas de vacunación previstas? Porque en algunas entidades pues se está reportando una baja en el abasto de estas vacunas para los pequeños. Gracias, buen día. Secretario de Salud, conteste usted lo del abasto de vacunas, por favor. Claro que sí, Claudia Espinosa, comentarle que las vacunas las da la Federación por medio de una paraestatal que se llama Birmex. Hasta el momento no nos ha enviado vacunas y la próxima, la Semana Nacional de Vacunación empieza alrededor de septiembre, entonces estamos esperando que en estos días nos llegue la vacuna de la Federación. ¿Es cuánto, Claudia? Pero yo ya autoricé que compremos nosotros las vacunas, que empecemos a buscar en el mercado nacional vacunas certificadas y que las compremos. Ya autoricé eso, pero estamos tan desabastecidos como todo el país en el tema de vacunas. Y en el tema de todo, a ver, ordéname tus preguntitas porque son varias. Libros de texto ya están en el estado desde hace semanas. Ahora lo que estamos haciendo es licitando el servicio de entrega. Son dos formas, lo que es el encuadernamiento y que tiene un proceso y lo que es la entrega. Ayer estaban haciéndolo eso en administración, educación y finanzas. Será un proceso rapidísimo y el propósito es que esté antes del 20 que inician los cursos, estén en las casas, en cada una de las escuelas para su entrega. Claro que sí. ¿Otro tema? Surgió un gran tema en Oaxaca, ¿sí? Es un tema muy, muy fuerte, que tiene dos sentidos. El sentido de la alimentación, el impacto negativo del consumo de ese tipo de comida, pero también lo que provoca en la economía la fabricación y la comercialización de esos productos. Entonces es un gran tema para todos los estados. Ahora sí que los oaxaqueños nos pusieron un pie adelante a todos, ¿sí? Y estando ya en la ley de educación, pues sería de ponerlo en práctica. Ya forma parte de los contenidos de la ley de educación. Y lo otro es que sí, cada vez va a haber políticas públicas que tienen que ver con el mejoramiento de los contenidos alimentarios, proteínicos. Esto que vino a anunciar la secretaria de
bienestar, salud. El viernes pasado fue poner en marcha un programa de salud comunitario, entre los cuales está la alimentación, el mejoramiento de la alimentación. Así es que mucha atención de la Federación, del Estado y de los municipios tendrá que haber para que se ponga una atención muy especial en la alimentación de no solo los niños, de todas las personas. Víctor Ordóñez, Canal 13. Hola, buenos días. Gobernador, solamente me gustaría, si me podría precisar si la entrega de los libros, cómo va a ser, en qué formato. ¿Se va a entregar casa por casa? ¿Se va a citar a los papás en grupos reducidos dentro de las escuelas? ¿O cómo va a ser esta entrega de los libros de texto? Por favor, gracias. No lo sé. Créeme que no lo sé. Eso le toca a la Secretaría de Educación Pública, le toca a las Cordes, le toca a las escuelas que diseñen un programa, una forma de entrega que no provoque riesgos de contagio. Créeme que lo voy a preguntar. Yo aprendo mucho con ustedes porque me preguntan cosas que la verdad no corresponden al gobernador, pero pues, así como estamos, me meten en todo y qué bueno que así sea. Alejandra Corona, Oro Noticias. Bueno, ¿sí me escuchan? Adelante. Buenos días. Buenos días. Gobernador, a mí me gustaría preguntarle si en esta reapertura de actividades económicas que se tienen programadas para mañana, también están contemplados los clubes deportivos, como el Alfa, el Agua Azul, ya que tienen algunas áreas abiertas. Bueno, hay una charla, hay una plática con ellos, con todos los clubs que desarrollan actividades al aire libre, que bien pueden mantenerse, y hay otras que no pueden desarrollarse. Si se delimitan perfectamente las que sí pueden llevarse a cabo, no habrá ningún problema. Hugo Sánchez, 5 Radio. Gracias, buenos días. Gobernador, secretario de Salud, preguntarle cómo se están atendiendo las zonas indígenas. Es decir, sabemos que ahí por usos y costumbres, por algunas tradiciones, por alguna situación, muchos grupos no permiten atender o no dejan que se les atienda bien en este caso del coronavirus. ¿Se están siendo incorporados los médicos tradicionales en las comunidades rurales? ¿Cuántos casos de indígenas muertos hay en todo este tema del coronavirus? Muchas gracias. Primero te respondo en el sentido de decir que la mayor parte de los contagios están en los centros urbanos, no en las zonas indígenas. Hasta el 70 y más del 70% está en la zona conurbada de Puebla, de todo el estado. Después el segundo centro urbano más contaminado es Tehuacán, ¿sí? Tecamachalco, y así te puedo mencionar. No las zonas indígenas, por ejemplo, que dijeras la Sierra Negra, los municipios del Valle de Tehuacán, pero en todos los lugares donde hay zonas indígenas existe atención a la salud y no es un asunto de aislamiento. En todos los casos, la gente va a atenderse a nuestros centros, a las unidades médicas en general, a los centros comunitarios, a todos los lugares van. No veas tú a las comunidades indígenas que están aisladas culturalmente en los temas de salud. Ellos se operan en los hospitales del los sistemas de salud del Estado, permanentemente acuden, son trasladados a Puebla cuando la atención requiere de una especialidad. No es así, ¿eh?
no son médicos tradicionales los que hay, no obstante eso existen. Si se trata de parteras contratadas, tenemos una combinación de todo ello, pero no te imagines que hay una separación completa de lo que son la vida en comunidades indígenas y otra cosa. No. Hay atención médica para todos en el estado. Última pregunta de este bloque, Iván Reyes, Diario Cambio. Gracias, Vero. Gobernador, secretarios, buenos días. El secretario de Salud en semanas pasadas ya nos había comentado que tenían un cierto problema con el abasto de los medicamentos para los pacientes que están en terapia intensiva. Preguntarle concretamente si ya pudieron conseguir estos medicamentos con empresas privadas, cómo están en general en el tema del abasto de los medicamentos. También nos habían comentado que iban a contratar cierto número de pasantes para integrarlos al servicio de la Secretaría de Salud, preguntarle concretamente cuántos son, cuándo se estarían integrando o si ya se integraron y en qué áreas los están incorporando para reforzar este déficit de médicos que ya tenían. Y también, gobernador, preguntarle para el siguiente bloque, si me permite, ayer el exsecretario de Cultura, Julio Glockner, emite una especie de carta de despedida en donde señala una serie de irregularidades dentro de la dependencia, que no tenían los equipos necesarios como computadoras por la separación que tuvieron con la Secretaría de Cultura y que también lo culpan, digamos, injustificadamente por la polémica que se creó por la clausura de la réplica de la Capilla Sixtina. Únicamente saber su opinión sobre esta carta de despedida. Eso sería todo, gracias. Doctor Martínez, el tema de los abastos de medicamentos y cómo se resolvió. Sí, claro que sí. Para Iván Reyes, comentarte que ya está garantizado el abasto. Tenemos porcentajes de abasto de cauces, que es nuestro cuadro básico, que va del 86 hasta el 94%. Sí hay unas claves que a nivel nacional escasean, pero está garantizado el abasto. Con lo que respecta a los pasantes, estamos haciendo un ejercicio porque acaban de salir y no tienen cédula. Entonces estamos viendo qué tipo de contratación les podríamos ofrecer. ¿Es cuánto, Iván? Bueno, yo quiero referir un poco a este tema y decir que ha sido de los asuntos de permanente ocupación para nosotros y creo que para todos los sistemas de salud en el país, el abasto de medicamentos. ¿Sí? La India cerró sus fronteras y con eso la India, que es el principal proveedor de materia prima para la elaboración de medicamentos, se complicó la elaboración de medicamentos en todo el mundo. Entonces ha sido un enorme problema para todo el mundo conseguir los medicamentos. Se volvió un comercio mundial, un abuso mundial en los precios, abuso. Los medicamentos oncológicos, los medicamentos de alta especialidad para las personas intubadas, todos los medicamentos de ese tipo, hay una enorme dificultad de conseguirlos. Y nosotros en Puebla había una empresa que había proveído de medicamentos a los gobiernos de Puebla por muchos años, porque tenía cámara frigorífera, y era la única que tenía cámara frigorífera. Lo que yo no sabía era que el gobierno del estado tenía 10 cámaras frigoríferas, que les faltaba algún equipamiento. Entonces instruí, y yo estoy seguro que a esas alturas ya deben estar funcionando las cámaras frigoríferas, porque lo instruí hace como un mes a la Secretaría de Salud que se pusieran en funcionamiento las cámaras frigoríferas, porque habíamos cambiado de empresa. Todo el tema de compra de medicamentos es muy complejo, muy complejo.
muy complejo. Entonces, ahí lo vamos resolviendo y lo vamos resolviendo bien, pero se seguirá presentando. Todo el tiempo se seguirá presentando el tema del abasto. Y luego, pues hay doctores que les gusta protagonizar, ¿sí? Diciendo cosas al público cuando saben que esta es una situación general, porque lo quieren presentar como si la Secretaría de Salud tuviera los medicamentos y no quisiera entregar los medicamentos, ¿no? O que si tuviera, teniendo el dinero, no los quisiera comprar. No es así, ¿eh? Entonces hay diferentes formas de ser positivos en todo este tema, diferentes formas. Y yo sé que a ustedes, bueno, pues les gusta la candela, ¿no? Y si se les cae un mensajito, pues lo hacen grande y no ven de qué se trata el origen y todo lo demás. Pero hemos ido resolviendo todas las necesidades de proveer medicamentos a todos los hospitales del estado, a todos. A veces hasta fines de semana, comprándolos en lugares y poniéndolo de la bolsa. Yo lo he hecho. Y lo saben los directores de hospitales. Yo lo he hecho. ¿Sale? En eso estoy metido hasta en eso, ¿eh? Hasta cuando falta un medicamento de tal, que se llama tal y de tal, y comenzamos a buscar hasta que lo encontramos, porque en tal lugar, de tal hospital, de tal lugar, le hace falta y ahí estamos corriendo. Porque me siento llamado a cumplir con esta función de gobernar Puebla y cuidar a los poblanos. ¿El otro tema cuál es? ¿El de Glockner? Ya es la última pregunta, ¿verdad? Bueno, pero contesto ya la de Glockner, ¿no? Bueno, mira, yo no me ocupo de discutir las razones que tengo para determinar la pertenencia del titular de una secretaría. Yo no lo voy a discutir. ¿De acuerdo? Yo no lo voy a discutir. Solamente diré que a la Secretaría de la Cultura se le va a iniciar una auditoría de fondo, 1 y 2. Le sugiero al exsecretario Glockner que actúe con prudencia. Solamente le sugiero eso. ¿Vale? Solamente eso. Si él quiere discutir las causas por las cuales él considera que yo tomé la decisión para relevarlo, le sugiero que no lo haga. Porque yo no he hecho lo contrario. Porque soy un profesional. Entonces que él no lo haga, solamente que no lo haga. Porque en el momento que lo haga, pues yo faltaré al profesionalismo como jefe del Ejecutivo, ¿no? En todo caso, que sea la Secretaría de la Función Pública la que determine las causas. Con el segundo bloque, Yasmín Curiel, Intolerancia. Gracias, Vero. Buenos días, secretarios, buenos días, gobernador, con mucho gusto los saludo y también buenos días a sus opositores quienes afirman que usted me paga 5,000 pesos mensuales, gobernador. Ayer circuló este tema. Gobernador, quisiera preguntarle que usted ha anunciado reformas al sistema de justicia penal. Quisiera conocer en qué consisten y si estas iniciativas se impulsarían al inicio del arranque del periodo ordinario de sesiones. ¿Qué otros temas estarían pendientes, gobernador, para que usted los impulse justamente a partir del próximo 15 de septiembre que arranca este tercer y último año legislativo? En otro tema, gobernador, quisiera saber si se realizará una reunión con los concesionarios del transporte público, esto debido al incumplimiento en de las cámaras y botones de pánico que están conectados al C5. Usted ayer mismo lo dio a conocer, lo reconoció, que hay un incumplimiento a este decreto establecido el año pasado y bueno, quisiera saber qué acciones van a tomar respecto a este tema. Gracias, gobernador. Buenos días. Bueno, primero
te diré que supe de esta infamia, la que llevaron a cabo, como dices, mis adversarios políticos, en una cuenta que se llama Desgobierno de Puebla, donde le imputan a Verónica Vélez un documento de una relación de pagos a muchos de ustedes. No. Yo dejo claro que nunca he entregado ninguna cantidad a ninguno de ustedes. Ninguna cantidad a ninguno de ustedes. Ninguna, así como no les he hecho ninguna sugerencia sobre una línea editorial, jamás los hemos presionado, jamás los hemos amenazado, menos amenazado. Ha sido absoluta libertad y todos los días pues contesto, me preguntan, me vapulean y no pasa nada. No pasa nada, yo no me incomodo por las preguntas. Sé quién maneja esa cuenta, porque son los bots que siguen la línea política de 3 personas. Y lo voy a decir, porque esa es mi diferencia como político, mi claridad. Hay un tal Pedro, ¿cómo se llama? Pedro Gómez, que cometió un acto de deshonestidad que tiene aquí cuando trabajaba con nosotros, que es el creador de todo este esquema de infamias, que es titular encubierto, abierto y encubierto de espectaculares. Él es uno de ellos y autor de Guerra Sucia contra mí. Es Fernando Manzanilla. Sí. Nosotros damos seguimiento a todas las cuentas relacionadas y es alguien de la cual me he vuelto su obsesión, que es la presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta. Ellos manejan esta cuenta de Desgobierno Puebla. Clarita las cosas. Primero para que veas cómo vemos las cosas nosotros. Desde ahí sale la guerra sucia, desde ahí sale que estoy enfermo, desde ahí todo. Me atacan a mí, me atacan a mi familia, me atacan a todos lados. Ya desde que sitúan ese documento en esa cuenta, pues ya no tiene ninguna credibilidad. Ninguna credibilidad. Entonces, es lodo. En el mismo momento que surgió, se perdió. Es lodo y se queda a los efectos de quien lo hizo. La infamia, al final, genera para quien la comete niveles de desdén. Y hay gente que vive para la infamia, todos los días para la infamia. Ese es uno. Después la pregunta, ¿cuál era? Sobre las reformas. La reforma, sí. Mira, yo tengo pendiente la reforma al Poder Judicial. El sistema penal es un asunto que se ha federalizado. Hoy tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. Hoy tenemos un nuevo sistema penal acusatorio y oral. Hoy tenemos criterios de enjuiciamiento penal que ya no son locales, y tenemos un Código Penal del Estado. Hay un proceso nacional para formar un Código Penal único que seguramente el próximo año legislativo en las cámaras federales se aprobará, pero lo que tenemos nosotros que hacer es la reforma al Poder Judicial, como lo he planteado yo. Tenemos que modificar
el Poder Judicial, tenemos que modificar el Poder Legislativo. Ellos mismos están generando sus propias reformas, el Poder Legislativo. No necesitamos nosotros mandar una iniciativa, ellos las provocan. Y muchas instituciones. Ya hemos avanzado mucho. Pero es lo que tenemos que hacer. ¿Otra cosa cuál era? La reunión con los concesionarios de... ¿Sí? No están conectados al C5. Están conectados a una plataforma privada, intermedia, que fue la que les vendió, de una empresa que fue la que les vendió la tecnología. Fue un negocio privado. Para mí no cuenta eso. Para mí no cuenta eso. Yo no voy a aceptar lo que está hecho. No voy a aceptarlo. Ya he mandado varios mensajes, desde preguntas que han hecho ustedes en las conferencias. Yo no voy a ser quien encabece un gobierno en donde el transporte fue lo mismo, la misma porquería. Yo no. Yo no, ¿eh? Negocios, piratas, remate de rutas. Yo no. Si pensaron que conmigo iba a ser eso, se equivocan. Se equivocan. Es mi respuesta, Yasmín. Violeta García, Ultranoticias. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Gobernador, preguntarle, el pasado 24 de abril, en los municipios de San Pedro y San Andrés Cholula, hubo cateos por parte de la Fiscalía General de la República. En estos lugares se encontraron explosivos. Hoy se sabe que José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima y detenido el pasado fin de semana en Guanajuato, bueno, pues se sabe que todo este material es perteneciente a esta banda delictiva. Saber si el gobierno del estado sabe qué estaban haciendo en Puebla, si pretendía o la intención de este líder criminal, pues era extenderse a la entidad poblana. Gracias, buenos días. No sé de dónde tengas esa información. Yo no la tengo. De si esos explosivos, material, no explosivos, material para elaborar explosivos que efectivamente supimos que fueron encontrados en cateos que llevó a cabo la CEIDO, correspondían a ese cártel Santa Rosa de Lima. ¿Qué fin tuvieron? ¿Qué objetivo eran que estuvieran en Puebla? No tengo información. No es respuesta evasiva. No tengo información. Carlos Cosat, MTP Noticias. Buenos días. Gobernador, el pasado mes de junio, la Secretaría de Gobernación presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el caso de Ricardo Forcelledo, un joven que se dedicó a amenazar a una joven a través de redes sociales. Mi pregunta es, gobernador, saber qué información tiene usted acerca de este caso, pues se conoce que ya se encuentra detenido en una casa de justicia. Sí se ejecutó un cateo y una orden de aprehensión, se ejecutó en la madrugada de hoy. En la madrugada de hoy está detenido el señor Ricardo Forcelledo, vinculado, se le ha hecho la imputación de una causa, y bueno, parece que tiene muchas más causas. Pues era un muchacho de comportamiento excesivo y agresivo en contra de señoritas. Sí, dijimos que se haría justicia y se va a hacer justicia, se va a aplicar la ley. Y si es inocente, lo tendrá que acreditar. O sea, ya está sujeto a una autoridad judicial.
Jaime Carrera, contrarréplica. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, gobernador, secretarios. Preguntarle, gobernador, en cuanto al tema del regreso a clases, hay, en entrevista con académicos, mencionaban que hay muchos factores o muchas, pues, ramas para poder cubrir este ciclo escolar de inicio a distancia. Mencionan que hay, pues, muchos factores para cada maestro en cada región. Me acusan que no hay resultados por parte de la Federación al cierre del pasado ciclo escolar sobre pues, la modalidad a distancia. Saber si usted pedirá, como ya había dicho al secretario de Educación, un proyecto quizá integral para ver qué zonas necesitan qué tipo de atención. Hay zonas, por ejemplo, con presencia delictiva que quizá los maestros ya habían sido amenazados, cómo se va a dar cobertura en esas zonas. En fin, hay sectores, las personas con discapacidad, los jóvenes que tienen alguna discapacidad, cómo va a ser ese seguimiento para llevar a cabo el sistema a distancia, por un lado, y por el otro, en entrevista con el edil de Tepeaca nos mencionaba que los municipios que integran la parte donde está establecida la empresa Cemex con su planta, no ha cumplido con los acuerdos que se establecieron para seguir con su operación y pues piden que se reanuden las mesas de trabajo a la brevedad, quizá a distancia, para evitar propagación de contagios. A ver si el secretario de Gobernación ya tiene algún avance o ya entabló algún acercamiento con los ediles de Tecali, de Tepeaca y de Cuautinchan para ver qué se puede hacer. También hay ambientalistas que mencionan que hay daños al medio ambiente por la cuestión pues de la quema de la basura y no ha habido como tal retribución a los municipios. A ver si hay algún avance en ese tema. Gracias. Secretario de Gobernación, si tienes información sobre la pregunta de municipios. Sí, gobernador. Es un tema que, como ya se comentó, ya se ha venido dando seguimiento desde hace algunos meses. Ya se tiene de manera muy puntual todo un estudio técnico respecto a las características con las que está asentada esta empresa, fundamentalmente en estos tres municipios de Cuautinchan, Tecali y Tepeaca, y todo un estudio respecto al aprovechamiento que la empresa ha estado haciendo también el propio material y la ubicación donde tienen las plantas de industrialización precisamente para su producción, de tal forma que se pueda cuantificar de una manera adecuada la retribución que tiene que hacer esta empresa a los distintos municipios por el aprovechamiento que se está teniendo. Ya había pláticas avanzadas que se suspendieron ya desde hace algún tiempo y que son las que muy próximamente vamos a retomar, toda vez que ya se tiene puntualizada esta información y que se han hecho los estudios, incluso con el Instituto Registral y Catastral, para tener claridad de toda la composición de este polígono y sus distintos componentes con los cuales está asentada la empresa. Entonces es un tema al cual ya le estamos dando seguimiento por instrucción suya, gobernador. Gracias. Y respecto a cómo se va a llevar a cabo el reinicio a clases, pues, tu pregunta tiene componentes muy diversos que son hasta algunos contradictorios. ¿Cómo que la delincuencia, cómo incide en los temas de educación a distancia? No lo entiendo. Y cómo el tema de la discapacidad también, cómo incide. O sea, yo no entiendo en qué consiste, si va a ser por clases por televisión, ¿sí? Todos estamos preparados para un regreso a clases. Y si el regreso a clases hubiera sido presencial de manera normal, allí hubiéramos estado el día del inicio a clases. Todos, en cualquier lugar del país, más allá de las condiciones de riesgo que hubiera, por delincuencia, por lo que sea, pero no hubo condiciones por la salud, ¿sí? Pero ahí hubiéramos estado con nuestra discapacidad o con cualquier otra dificultad, pero ahí hubiéramos estado. Así es que así va a ser todo a partir del día 20. Última pregunta, Víctor Juárez, Sol de Puebla. Gracias, Vero. Gobernador, muy buenos días. Preguntarle
ahondar un poco más sobre este tema del fracaso que usted señalaba ayer en el tema de la conectividad con las unidades de transporte público y el C5, saber si a estas alturas usted tiene identificados quiénes fueron los responsables de que este contrato se hiciera con una empresa privada y no se hiciera la conectividad directamente al C5. Entiendo que pues la responsable era la Secretaría de Transporte y Movilidad, no sé si por ahí vaya esta cadena de responsables. Y también a preguntarle al secretario de Gobernación, se cumplen 2 años de que en Coyoaco se mantiene la presidencia municipal cerrada, saber qué avances han tenido para resolver este tema político que hay en este municipio, porque la gente pues ya ha denunciado que pues estos 2 años se ha sentido como desplazada por parte de la actual presidenta municipal. Saber ahí cuál ha sido el diálogo, el avance en esta crisis política allá en ese municipio. Gracias. ¿Doy respuesta, gobernador? Sí, comentar que efectivamente el tema de Coyoaco es un tema complejo. La presidencia municipal fue cerrada prácticamente desde el ejercicio municipal anterior, del anterior presidente municipal, con toda una serie de señalamientos, fundamentalmente de tema de malos manejos de los propios recursos públicos, y a partir de ahí se ha venido desarrollando toda una serie de reuniones, tanto con la presidenta municipal actual como con los distintos grupos inconformes por la propia situación. Ahí fundamentalmente, pues el tema es llevar a cabo auditorías sobre el tema de los recursos que están en proceso y pues en esa lógica poder aterrizar la propia apertura de esta presidencia municipal, que aunque si bien comentas, hay interés de los propios habitantes para que se lleve a cabo, lo cierto es que no han dejado de estarse prestando también, aunque no como se debiera, los propios servicios de carácter municipal a las distintas comunidades. Entonces, es un asunto que ha venido lamentablemente caminando muy lento, pero que ya se ha venido solventando las distintas demandas que han presentado los inconformes, con disposición también de la propia presidencia municipal para hacerlo. Esperemos pronto poder llegar a tener un buen resultado al respecto. Amigo del Sol, creo que lo que he dicho es suficiente en esta materia. Lo demás son decisiones de gobierno que voy a tomar pronto. No voy a fijar en una conferencia de prensa señalamientos de responsabilidad de los integrantes de un área de mi administración. ¿Es todo? Gracias a todos.